En los primeros siglos del cristianismo, millares de cristianos perdieron la vida por amor de Jesús. Fueron lanzados a las fieras en el Coliseo romano, quemados en las plazas públicas y muertos en prisiones sombrías. Satanás perseguía a todos aquellos que osaban compartir el Evangelio de Cristo con otros. Entre ellos estaba Pedro, Pablo y Esteban, entre muchos otros. Pero algo estaba sucediendo. Tertuliano llegó a decir que la sangre de los mártires es semilla, es decir, cuanto más cristianos morían, mayor era el número de nuevos conversos. De esta manera el cristianismo avanzaba e iba ganando fuerza. Entonces Satanás cambió de estrategia. En vez de perseguir a aquellos que predicaban la pureza del Evangelio, se introdujo él mismo dentro de la iglesia y de esta manera corrompió la fe verdadera. La pureza apostólica dio lugar a la tradición y a los dogmas que venían del paganismo. De esta manera se introdujo dentro de la iglesia cristiana y ella perdió su pureza. Hoy, cuando alguien decide seguir a Cristo, se encuentra con un gran dilema. Millares de religiones por todos lados y todas dicen ser la iglesia verdadera. La profecía de las 2300 tarde y mañana que hoy estudiaremos habla de dos acontecimientos. En la tierra, el surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Y en el cielo se inicia el juicio investigador y cuando termina el cuerno pequeño será finalmente destruido y el reino dado a los santos del Altísimo. Para abordar esta temática tan relevante para nuestros días, vamos a pedir la dirección de Dios. Querido Padre, oramos en esta hora para que tú nos ayudes a comprender este tema, que podamos resolver este dilema de cuál es tu iglesia verdadera y qué dice la profecía acerca del surgimiento de la misma. Señor, ilumina nuestra mente y ayuda a comprender el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar a ver la pregunta número 1. Finalmente, ¿cuándo terminarán los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y a su santa ley? Lo que veníamos estudiando en la lección pasada. Daniel capítulo 8 del 13 al 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora sabemos que los ataques del cuerno pequeño van a terminar luego de las 2300 tardes y mañana. Esta es la profecía más abarcante en años que aparece en la Biblia. La expresión tarde y mañana está tomada del libro de Génesis, donde Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró: fue la tarde y la mañana. Esta expresión tarde y mañana nosotros sabemos que significa un día de 24 horas. En términos proféticos nosotros vimos en lecciones anteriores que está hablando de que un día equivale a un año. Por lo tanto, la purificación del santuario de la cual habla Daniel solo ocurrirá después de haber pasado 2300 años literales. Ahora que descubrimos que la profecía de Daniel 8:14 nos habla de un periodo de 2300 años, ahora debemos entender qué quiere decir el santuario y su purificación. Por eso vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés después de la salida de Egipto? Éxodo 25, versículo 8 y 40 y Hebreos 8, versículo 5. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí vemos que la orden que Dios le da a Moisés es que haga un santuario, y ese santuario era la copia, era de un modelo que él estaba viendo. Y vamos también a ver que el santuario es el centro del pensamiento de los escritores bíblicos. En el Pentateuco, 45 capítulos están dedicados al tema del santuario. En los libros de los profetas, otros 45 capítulos. En los demás libros de la Biblia existe cerca de 150 referencias. Se cree que los salmos fueron escritos o recopilados para hacer los cánticos utilizados en la adoración del santuario.
El libro de Apocalipsis está estructurado sobre la base del santuario. Este libro posee 7 divisiones y cada una de ellas se inicia con una escena en el santuario celestial. También las epístolas describen a Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, propiciatorio y ofrenda. También quiero compartir con vos los servicios que había en el santuario. En el santuario trabajaban 38.000 levitas, 288 eran cantantes, 4.000 eran músicos, 4.000 eran porteros, 6.000 oficiales y jueces y sacerdotes que se dividían en 24 turnos. Todos ellos trabajaban para hacer posible la mediación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. También en los servicios del santuario había 2 servicios básicos que se realizaban allí: el servicio diario y el servicio anual. Primero vamos a saber un poco acerca del sacrificio diario. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuántos corderos morían cada día en el santuario? Éxodo 29 del 38 al 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Estos 2 corderos que eran presentados a la mañana y a la tarde se los llamaba el sacrificio continuo, porque no cesaba nunca. Y esto era una figura y una representación del sacrificio que Jesús iba a venir a hacer por cada uno de nosotros. Uno de los animales más comunes utilizados en este servicio era el cordero. Aquel pecador que se acercaba al tabernáculo ponía la mano sobre la cabeza del cordero, confesaba sus pecados y de esta manera los pecados del israelita eran transferidos al cordero. Y por eso el cordero necesitaba morir, porque se debía hacer cargo de los pecados. En algunas ocasiones la sangre de estos corderos eran llevadas por los sacerdotes dentro del santuario, donde salpicaban los velos del lugar santo y lugar santísimo. De esta manera el santuario se contaminaba por los pecados que se iban acumulando a lo largo del año. Por eso era necesario una purificación. Y vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Qué otro servicio existía en el santuario y cuándo era realizado? Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Este servicio, que se ofrecía una vez al año, era el día de la expiación. Como dijimos, cada persona llevaba a la víctima y a través de la sangre simbólicamente los pecados eran trasladados al santuario. El pecador quedaba limpio de sus pecados, pero el registro de sus pecados quedaba acumulándose en el santuario durante todo el año. Por eso era necesaria la purificación. Vamos a ver también algunos procedimientos preliminares con la pregunta número 5. Antes de realizar la ceremonia del día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Levítico 16, versículo 3, 4 y del 11 al 14. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá de cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Vemos que el sumo sacerdote también debía hacer una preparación especial para ese día.
Primero, una semana antes del día de la expiación, se mudaba para los recintos del templo para orar y meditar. Se bañaba y vestía ropas santas, vestía un cinturón blanco y una mitra de lino sin ostentación para estar delante de Dios. Aquí vemos que el sumo sacerdote, para poder ser mediador entre él y el pueblo, él mismo se tenía que purificar. Ahora vamos a ver aquellos ritos que se hacían en este día. ¿Qué animales entraban en escena en el día de la expiación o purificación del santuario? Levítico 16 del 5 al 10. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y la ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí vemos que los animales que entran en escena son 2 machos cabríos y un carnero que eran utilizados. Un macho cabrío era para Jehová y otro para Azazel. Ahora vamos a ver en la pregunta número 7 qué simbolizaban estos animales. Hebreos 9 del 11 al 14 y Apocalipsis 20 del 1 al 3 y del 9 al 10. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí podemos ver que estos machos cabríos, uno representaba a Jesús y el otro representaba a Satanás. El macho cabrío que representaba al Señor, el cual moría en el día de la expiación, es un símbolo de Cristo, quien vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Nosotros vamos a ver que la purificación del santuario era una ilustración de 3 fases del ministerio de Cristo. Primero, era un sacrificio sustitutivo. También conllevaba una mediación sacerdotal y un juicio final. Mientras que el chivo expiatorio o Azazel es una representación de Satanás, quien era llevado al desierto y abandonado para morir allí. Satanás será encadenado después del regreso de Cristo por 1000 años. Luego, cumplidos los 1000 años, será liberado por su posterior y definitiva destrucción. El chivo expiatorio solo entraba en escena una vez terminada la expiación. Satanás no participa de la expiación de los pecados, sino que será destruido por sus propios pecados y por los pecados cometidos por la humanidad bajo su influencia. Podemos ver en lo que va hasta aquí que el santuario es una representación del plan de salvación que Dios tiene para salvarnos a nosotros. Ahora vamos a ver en la pregunta número 8 cómo cumplió Jesús con el simbolismo de los animales sacrificados en el santuario. Mateo 27, del 50 al 51, y Lucas 24, del 44 al 47. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu,
y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos los sacrificios del santuario estaban direccionados a mostrarnos la salvación por la fe. También a mostrarnos el terrible carácter del pecado y el medio escogido por Dios para dar salvación a los hombres y poner fin con el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se partió de arriba abajo. De esa manera muestra que el sacrificio de Jesús era suficiente para que ya no se utilice más el sacrificio de animales, porque como dice Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, que Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ahora vamos a ver en la pregunta número 9, ¿qué sucedió con el santuario terrenal? Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué iba a suceder con el santuario terrenal? Iba a ser derribado. Nosotros vamos a ver ahora la trayectoria del santuario terrenal. El santuario terrenal fue el centro de adoración del pueblo de Dios durante siglos. La primera tienda fue construida por Moisés por orden divina. Este tabernáculo o tienda móvil viajaba con el pueblo por el desierto en dirección a Canaán. Cuando David llegó a ser rey, después que Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos, sintió el deseo de construir un lugar digno de ser la morada del Altísimo. Pero el hecho de haber sido un hombre de guerra, Dios no le permitió edificar el templo y encomendó la labor a su hijo Salomón. Siglos después, este mismo templo fue reformado por Herodes, y desde entonces era llamado el templo de Herodes. Fue ese el templo que Jesús visitó y del cual dijo: no quedará piedra sobre piedra. Esta profecía de Cristo se cumplió en el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por orden de Tito, el emperador romano. Ahora vamos a ir a la pregunta número 10. ¿De qué santuario se habla en Daniel 8:14? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía, que fue dada a Daniel unos 600 años antes de Cristo, jamás podría aplicarse al santuario terrenal, porque como vimos en el año 70, este santuario fue derribado. La profecía decía que iba a ser purificado luego de 2300 tardes y mañanas. Por esto, el santuario, que sería purificado al final de las 2300 tardes y mañanas, solo podría ser el santuario celestial. Así como la purificación del santuario terrenal en los días del Antiguo Testamento representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucederá al término de la purificación del santuario celestial. El pueblo de Dios será vindicado, la ley de Dios que fue pisoteada por el cuerno pequeño será restaurada, y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años saldrá a la luz. Ahora sí estamos en condiciones de entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas que indican la purificación del santuario. ¿En qué año ocurrió este evento? ¿Y qué importancia tiene para los cristianos del día de hoy? Estas y otras preguntas nosotros vamos a responder en el estudio bíblico que viene. En este momento solo queda recordar esta promesa bíblica, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno al revelarnos a través de la Escritura estas cosas. Te voy a dejar con la evaluación y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Dios te bendiga.